Romy Gonen estaba en cautiverio cuando recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una voz tranquila, fría. Un hombre que ella nunca había visto, pero que controlaba todo a su alrededor. Él dijo que ella sería liberada pronto, pero pidió una cosa a cambio: que nunca contara lo que los captores le habían hecho. ¿Y sabes quién era ese hombre? El jefe del ala militar de Hamás. El arquitecto del 7 de octubre que Israel intentó matar 6 veces. Y falló las 6 veces. Pero había un motivo para que él siguiera vivo. Un motivo perturbador. Ese motivo eran las propias víctimas de Hamás. Y entender esto es la clave para responder una pregunta que mucha gente se está haciendo ahora. ¿Hamás todavía tiene futuro? Porque esta es una historia sobre la crueldad que se vuelve contra quien la usa. Sobre paciencia, una paciencia que vence a la paranoia. Y sobre la justicia que llega aunque tarde 2 años. Izz al-Din al-Haddad no solo se escondía en rutas de escape, tenía una protección que ninguna tecnología de inteligencia podía superar. Rehenes israelíes mantenidos cerca de él deliberadamente, como escudo humano. Jóvenes soldados capturadas en el ataque del 7 de octubre, entre ellas Liri Albag, Daniela Gilboa y Agam Berger. Observadoras militares de la base de Nahal Oz fueron usadas como barrera viva entre él y los cazas de la Fuerza Aérea de Israel. Piensa en eso por un segundo. Las mismas mujeres que Hamás había arrancado de sus camas, de sus familias, en el día más brutal de la historia reciente de Israel, esas mujeres fueron usadas como escudo para proteger al hombre que ordenó su secuestro. Israel sabía dónde estaba él, pero atacar significaba matar a las personas que intentaba salvar. Entonces, durante meses, Israel observó y esperó. Pero, al final, ¿quién era ese hombre capaz de usar a inocentes como escudo? Al-Haddad se unió a Hamás a los 17 años, justo en la fundación del grupo en 1987. Pasó décadas ascendiendo en la jerarquía de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, ganando reputación como alguien meticuloso, frío y extremadamente difícil de rastrear. Rara vez aparecía en público, nunca dormía en el mismo lugar 2 veces. Se movía por los túneles de Gaza como una sombra, sin rutina, sin patrón, sin un rostro conocido. La última foto pública de él era de hacía años. Dentro de la inteligencia israelí, lo describían como alguien que rozaba la paranoia. Y esa paranoia lo mantuvo vivo por mucho tiempo. Los agentes que lo cazaban llegaron a llamarlo el fantasma de Gaza. Fue uno de los principales planificadores del 7 de octubre de 2023. Documentos capturados por el ejército israelí dentro de Gaza muestran una orden firmada por Al-Haddad antes del inicio del ataque. El objetivo principal, según el documento, era capturar la mayor cantidad posible de soldados en los primeros minutos y llevarlos dentro de Gaza. El secuestro masivo no fue un accidente. Fue la estrategia. Y Al-Haddad fue uno de sus arquitectos. Después de la masacre, mientras el mundo seguía las negociaciones por los rehenes, Al-Haddad gestionaba el sistema de cautiverio desde dentro. Sabía lo que les pasaba a los rehenes. Controlaba dónde los mantenían y los usaba para garantizar su propia supervivencia. Por lo menos 6 veces Israel intentó eliminarlo durante la guerra, y en las 6 él escapó. A veces por minutos, a veces porque la presencia de rehenes cercanos hacía imposible el ataque. Pero en octubre de 2025, el escenario cambió. Con el alto el fuego mediado por Estados Unidos y la liberación de los últimos rehenes israelíes que aún estaban en cautiverio, el escudo de Al-Haddad desapareció. De repente ya no había nada entre él e Israel. El fantasma perdió su única protección real. Y a partir de ese momento su tiempo empezó a agotarse. El Shin Bet, el servicio de inteligencia interna de Israel, junto con la inteligencia militar, comenzó a cazarlo en tiempo real. Imagina a los analistas en una sala, monitoreando cada señal, cada movimiento sospechoso, cada persona entrando o saliendo de ciertas direcciones en Gaza.
Durante 10 días seguidos, sin parar, esperando el momento exacto, sabían que en algún momento él cometería un error. Y cuando eso le pasa a un hombre tan buscado, el resultado es inevitable. En la noche del 15 de mayo de 2026, a las 19 horas con 45 minutos, Al-Haddad cometió el mayor error de su vida. Él subió a la superficie, salió de los túneles y fue a un departamento en el corazón de Gaza para encontrarse con la familia. En segundos, la inteligencia confirmó que era el momento. La Fuerza Aérea recibió la orden. El misil llegó antes de que él pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. El fantasma había sido encontrado. Al-Haddad fue asesinado junto con su esposa, a quien él mismo había entrenado para disparar y lanzar granadas, además de otros familiares. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí dijo que en cada conversación que tuvo con rehenes liberados, el nombre de Al-Haddad aparecía repetidamente. Él era el hombre que estaba en todas partes sin nunca ser visto. 11 días después de la muerte del fantasma, Hamás ya tenía un nuevo jefe militar. 11 días después de eso, él también estaba muerto. Israel eliminó a Mohamed Odeh en un ataque a un edificio residencial en Gaza. 11 días es el tiempo que el líder militar más reciente de Hamás logró sobrevivir. Y aquí está lo que Israel realmente construyó. Algo más sofisticado que simplemente neutralizar personas. Es un sistema. Cada vez que Hamás nombra a un nuevo jefe, ese hombre se convierte automáticamente en el objetivo número 1 de Israel. La inteligencia israelí ya está monitoreando a los candidatos incluso antes de que asuman el cargo. Eso significa que cualquier persona competente dentro de Hamás sabe que aceptar el liderazgo es firmar su propia sentencia. Israel no solo está eliminando comandantes, está haciendo que el propio cargo sea indeseable. Está destruyendo la capacidad de Hamás de tener liderazgo. No solo los líderes. Y entonces llegamos a la pregunta que probablemente te estás haciendo ahora. ¿Es este el fin de Hamás? La respuesta honesta es no exactamente. Hamás ya ha perdido líderes antes y ha sobrevivido. La organización fue construida para funcionar en células independientes, dispersas, grupos que operan incluso sin un mando central, precisamente para resistir este tipo de presión. Pero hay una diferencia fundamental entre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. El Hamás que planeó el 7 de octubre ya no existe. Yahya Sinwar, el arquitecto del ataque, está muerto. Mohamed Deif, el comandante histórico de las brigadas Al-Qassam, está muerto. Mohamed Sinwar, el hermano de Yahya que intentó reconstruir el grupo, está muerto. Ismail Haniyeh, el jefe político, fue eliminado en Irán. Al-Haddad, el último de los grandes planificadores que aún estaba en Gaza, está muerto. Y su sustituto apenas tuvo tiempo de familiarizarse con el cargo antes de ser eliminado también. Uno por uno, todos eliminados. Lo que quedó no es el Hamás que el mundo conoció. Es una organización fragmentada, sin liderazgo consolidado, sin el núcleo estratégico que tomó años construir. Reconstruir eso lleva tiempo. Y Israel no parece dispuesto a dar ese tiempo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Hamás puede reconstruirse después de todo esto? ¿O este es realmente el comienzo del fin? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas. Si este video te hizo ver este conflicto desde un ángulo diferente, compártelo con alguien que también necesita entender lo que está pasando en Medio Oriente. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Hasta la próxima.